Pues vamos a leer un pasaje de la Biblia que encontramos en Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y volveremos más tarde a reflexionar en lo que vamos a estar considerando sobre este pasaje. Y dice así: Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, este es Juan el Bautista, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, Jesús dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, esto es el mediodía, la hora de máximo calor. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Pero entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le hubieras pedido a él, y él te habría dado a ti agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo, y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado?» Respondió Jesús y le dijo: «Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Pues Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni tenga que venir acá a sacarla». Y Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo: «No tengo marido». Le dijo Jesús: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad». Le dijo la mujer: «Sé que viene el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Y Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Y vamos a dejar la lectura aquí en este punto. El tema que se me pidió que tratásemos en esta mañana, si lo pones, Arturo, por favor, es la pregunta si tiene sentido creer en la Biblia en el siglo XXI. Pues claro, ante la pregunta esta, enseguida tendríamos que preguntarnos ¿por qué no tiene sentido creer en la Biblia en el siglo XXI? Si sigue siendo el libro bestseller en todo el mundo, pero con distancia.
No hay ningún otro libro en la historia del mundo, en ninguna cultura, en ningún país, escrito en ninguna época, que le pueda hacer la más mínima sombra a las ventas de la Biblia. De hecho, le sacan fuera en la lista de ventas, siempre lo ponen en una lista aparte, porque si no es un poquito pues aquello de Champions League y tercera regional, ¿no? O sea, pero ¿por qué pudiéramos pensar que no tiene sentido ya en el siglo XXI leer y creer la Biblia? Pues algunas de las razones que pueden estar en nuestra mente. Te vas a trabajar mucho, Arturo, espero que te paguen doble hoy, horas extras. Pueden ser algunas de estas ideas: que la Biblia no tiene credibilidad histórica, que contiene errores históricos, quizás que la Iglesia la ha tergiversado para poder manipular a la gente, por lo tanto no tiene fiabilidad. Quizás es una cuestión de la utilidad. Si Dios existiera y se quisiera comunicar con nosotros, no usaría palabras. De hecho, esta idea no solo está muy presente en la sociedad, sino que está muy presente incluso dentro de las iglesias evangélicas, curiosamente. Hay muchos jóvenes que me dicen, ojalá Dios me hablara, pero no esperan que Dios use las palabras del libro de la Biblia para responderles. No parece que sea útil un libro así. Y después hay utilidad en otros sentidos, su relevancia. Un libro tan antiguo, ¿cómo puede tener relevancia para mi vida? En un mundo de crisis, cambio climático, la crisis económica, las consecuencias de la guerra en Ucrania. Con todo esto es relevante la Biblia y de hecho dices, pues mira, incluso lo que esté ocurriendo al otro lado del mundo en la guerra, pues realmente no es lo que me impacta a mí. En un informe bastante llamativo de este último año, la Cruz Roja nos informa que aquí en Cataluña 80% de los jóvenes de entre 18 y 29 años afirma sentir soledad. Y dices, ¿y tú me quieres ofrecer un libro? ¿Qué sentido tiene leer y creer la Biblia en el siglo XXI? Y aunque fuera relevante, no sé si me interesa su mensaje. Vivimos en una sociedad post-secular, quizás abierto a lo espiritual de alguna manera, pero no me hables de la religión y los abusos de la autoridad. Estamos hablando de cuestiones de libertad y de dignidad. Es un libro machista, es un libro que atenta contra los derechos de la mujer. Realmente no me interesa tal libro. ¿Tiene sentido leer y creer la Biblia en el siglo XXI? Pues pueden ser algunas de estas ideas que nos llevaran a pensar que no. Hay otras también, pero en el tiempo disponible, pues vamos a intentar comentar juntos algunas de estas ideas. En primer lugar, ¿la Biblia tiene credibilidad histórica? Pues Samaria es mencionada en este pasaje. Se puede ir a Samaria hoy y ver las ruinas, ahí las tenéis, algunas fotos en la pantalla. Pero paremos un momento, esto es una idea curiosa. Un libro que pretende tener un mensaje espiritual ¿debe tener credibilidad histórica? ¿De dónde viene esa idea? Porque no es una idea muy común. Desgraciadamente, he tenido conversaciones con alguien en estas últimas semanas que ahora es terraplanista. Esto todavía existe, ¿eh? Y es una conversación curiosa y extraña, porque intentas dialogar, escuchar, responder, pero tienes la sensación de que no hacemos pie, porque la conversación realmente no descansa sobre evidencias. Cualquier cosa que tú digas, no, pero es que te están engañando, ¿no? Esto no es así, parece que no haces pie, ¿no? La razón de creer eso es otra. Pero
de la propia Biblia surge la idea de que un mensaje debe ser creíble y debe tener cierto fundamento histórico. La fe, según la Biblia, no es un salto en la oscuridad. Esta idea viene de Hollywood, no viene de la Biblia. Una y otra vez en las películas nos encontraremos en algún momento con alguien que contra toda evidencia en la oscuridad pues tiene que lanzarse y esperar que, ¿no? Y se dice, pues voy a tener fe, voy a creer, ¿no? Bueno, se entiende esta idea, pero esa no es la idea de la Biblia. La idea de la Biblia, cuando habla de fe, es confiar en alguien que se ha mostrado fiable. Y la Biblia dice que Dios nos da ciertas evidencias, ciertas bases para que podamos determinar si parece que es una persona fiable. Pues cuando la Biblia habla de sitios como Samaria, pues resulta que estos sitios existían. La geografía de la Biblia tiene sentido. No está hablándonos de sitios, pues, Sanadú o en el medio del mar Atlántida. No, estos sitios existían y algunos siguen existiendo. Si nos avanzas, Arturo, si vais de vacaciones a Roma, aseguraros justo fuera del Coliseo de ver este arco de Tito, del general Tito, que después fue el emperador. Está justo a la puerta del Coliseo. Y en el lateral que estamos viendo, si te acercas, no sé si veis bien, el mando ahora se me ha caído. ¿Dónde fue a parar? ¿Alguien lo ve? Muchas gracias. Yo veía que lo veía usted. A ver, no sé si en la pantalla... Sí, ¿veis esto? Eso es el candelabro con 7 velas descrito en la Biblia. Y ahí está, tallado en piedra, se lo están llevando los soldados romanos cuando saquearon Jerusalén. Esto Jesús dijo que iba a ocurrir. Y 40 años más tarde, después de su muerte, ocurrió. Bueno, ahí está. La geografía y la historia que nos cuenta la Biblia encaja. Esto no demuestra que Jesús sea Dios. Pero son pequeñas muestras de que esto no es un cuento de hadas. Ahora, uno puede decir ante cosas así, bueno, pero que Jesús predijera que algo iba a ocurrir. Bueno, pero igual alguien esto lo escribió después. O sea, ve que los romanos esto lo hicieron y después escriben un documento y ponen en boca de Jesús como si él lo hubiese predicho. Entonces ya surge la cuestión del texto. Igual el problema es el texto. Igual no tenemos lo que primero se escribió. Bueno, pues es una cuestión de credibilidad. ¿Por qué creemos que cualquier cosa en el pasado de la historia es cierta? Pues buscamos las evidencias. Pues hagamos una comparación. Otro libro del mismo tiempo fue escrito por Julio César, cuando él explica su guerra de conquista de la Galia, lo que hoy es Francia. Nadie duda de que César conquistó Francia. Se da por hecho. ¿Cuántos documentos tenemos, cuántos manuscritos escritos a mano de muchos años atrás tenemos de lo que César escribió? Pues no muchos, 10. Ninguna completa, pero hombre, cogiendo esta parte y la otra parte, las juntas y dice, vale, pues aquí me encaja, tengo un poco completo lo que César escribió. Pero del Nuevo Testamento tenemos 24.000, 5.000 de ellas, las más importantes, escritas en griego en los primeros siglos. Es el libro de la antigüedad por goleada que más manuscritos tenemos. Y no es 1-0. ¿No? Los que sois del Barça estáis contentos porque anoche se ganó, ¿no? En extremis. La Biblia no gana en extremis. Fijaros la comparativa. Aunque cojamos los 5.000, estamos hablando de 500 veces más. Y nadie duda de que tengamos el texto que escribió
César. Y es que además los manuscritos, la copia más antigua que tenemos data del año 1000, o sea que es 900 años después de César. Y en el Nuevo Testamento pues no ha pasado ni un siglo, estamos en menos de 100 años. Dale por favor, Arturo. Son manuscritos mucho más cercanos en el tiempo a cuando realmente estaba ocurriendo esto. ¿Esto demuestra que el Dios de la Biblia existe? No. Pero ¿tenemos el texto original? Sí. Claro, el problema es que se cuelan otras cosas en la cultura. Vemos películas, ¿no? No sé cuántos visteis la película Código da Vinci, basada en la novela de Dan Brown. La novela es medio interesante, no es gran literatura, no pasará a los clásicos de la literatura si el mundo existe 100 años más, ¿no? Pero es leíble, ¿no? La película a mí me pareció un tostón, no sé los que lo hayáis visto, realmente no es una... La ves porque, bueno, quieres ver, ¿no? Pero en esta novela, es una novela divertida y el autor dice que tenemos 27 libros, pues porque la Iglesia se juntó, sí, ya lo tenéis allí, en el concilio de Nicea en el año 325, presidido por un español, por cierto, ¿no? De Córdoba, Osio. Y allí se pusieron a debatir, mira, esta que ha escrito Abel, no, está fuera, ¿no? Porque no nos gusta Abel, ¿no? Perdóname que me meta contigo, y nos quedamos con estas 27, que son las que nos interesan, ¿no? Métete en Google. No ocurrió. Dan Brown lo metió en su novela, pero escribió otra novela sobre los ovnis que están enterrados bajo la Antártida. Nadie está yendo a montar expediciones científicas para ver si están los ovnis. Es un escritor fantástico y esto se lo inventó, pero todo el mundo lo da por hecho, pero no es así. Sencillamente, en ese concilio no se habló de este tema. Ahora, en algún otro encuentro de esos siglos, sí que viene como un apéndice, ¿no? Dicen, los libros de la Biblia son estos, y viene en la lista, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo en esa lista cuando eso lo encontramos? En el siglo pasado tuvimos en España un gran teólogo, José Grau, desgraciadamente no muy conocido. Por favor, Arturo, lo avanzas. Él lo resumió de esta manera, si me pones su cita en la pantalla. Cuando se le pregunta a la Iglesia cuáles son los libros de la Biblia, informa al mundo, responde a la pregunta. Y dice, la Iglesia informó al mundo acerca del fundamento sobre el que se asienta, pero no formó ese fundamento. O sea, no es que la Iglesia cambió ciertos libros para consagrarlos y ahora son los que ahora van a... No, esto es como si yo estoy, pues no sé, en Castelldefels, donde me crié, y entre las mujeres de la Iglesia presentes ese domingo, pues está, entre otras, mi madre. Y alguien me pregunta, oye, ¿cuál es tu madre? Están hablando ahí un grupo de 5 mujeres, ¿no? Y yo digo, esta es mi madre. En ese momento, esta mujer no sufre un cambio para de repente ahora convertirse en mi madre. No, yo estoy diciendo, ella es la que me dio a luz. O sea, solamente la estoy reconociendo. Y la Iglesia primitiva, que estaba hablando al mundo diciendo, el mensaje de este libro nos ha transformado la vida. Y la gente preguntaba, ¿cuál? Estos 27. O sea, la Iglesia no cambia, no forma la Biblia. La Iglesia surge del impacto del mensaje de la Biblia. Entonces, esta idea, aunque se ha extendido mucho, realmente no tiene fundamento. La Iglesia Católica en muchos siglos ha querido auto-otorgarse el hecho, nosotros decidimos quiénes... No, es al revés. La Iglesia no existiría si no fuera por el impacto de estos libros. ¿Qué diríamos en cuanto a esa idea de si Dios existiera y se quisiera comunicar con nosotros, no usaría palabras? Es otra idea muy interesante. Pulula en el ambiente actual esa idea de que las palabras son muy limitadas, tienen poca utilidad, poca cosa. Realmente, hombre, queremos más que palabras, es un poco la idea, ¿no? Se prefiere también la imagen, ¿no? Bueno, intenta cuando vayas a comprar una casa decirle al vendedor que vas a hacerle un dibujo, ¿no? Lo quieren palabras.
cuánto dinero, cuándo vas a pagar, las condiciones, qué va a pasar si no cumples. Porque las palabras son nuestra manera más precisa de comunicarnos los seres humanos. Y además, no es que sean siempre frías, nos comprometen. Si alguien dice, yo te amaré y te seré fiel para siempre, no son palabras frías. Pero son palabras que permiten que después podamos medir si eso se ha cumplido o no. Y si Dios quisiera decirnos, te conozco y te amo, ¿por qué no usaría palabras? El pasaje que leímos relata una conversación al lado de un pozo, pero nos lanza una pregunta a nosotros también. ¿Y si Dios supiera hablar tu idioma? ¿Y si Dios también supiera venir y encontrarte cuando estás a solas, donde nadie más puede encontrarte? O quizás donde nadie más quiere encontrarte. La Biblia es un libro muy especial. Cuando vamos leyéndolo, encontramos en ciertas páginas palabras que retumban en nuestros oídos y producen un eco en nuestro corazón y pensamos, pero si yo he pensado así, yo esto lo he dicho muchas veces, esto parece que yo lo he vivido. Hace ya 30 años así salió otra película infantil, La historia interminable, basada también en una novela del mismo nombre, muy curioso en su tiempo. Gira en torno a un niño que coge un libro de una biblioteca y se lo lleva al desván para leerlo, para huir de otros niños que le están un poco haciendo la vida imposible. Y mientras va leyendo en este libro fantástico, en otro mundo, en un momento dado, uno de los personajes de la historia que él está leyendo se gira y dice sobre la página y ve en un desván a un niño que está leyendo un libro. Y el niño se llama... Y él cierra el libro. ¿Cómo es posible que en la página que él está leyendo, en esta historia, la persona le ha visto a él leyendo ese libro? Bueno, tendréis que buscarlo en una hemeroteca para encontrar cómo se desarrolla esa idea, pero la historia le cambia su vida y él termina en la historia, por resumir un poquito. La Biblia funciona así. Si Dios existiera, es enteramente lógico que Él diseñara un medio para que tú pudieras tener contacto directo con Él. La Biblia dice de sí misma que es eso, que es un libro, pero que contiene lo que Dios quiere decirte a ti, y vas a encontrar en ella cosas que tú le dirías a Dios. La cuestión se vuelve más bien si nos atrevemos a leerla, porque encontrarás en sus páginas a alguien que te dice, yo te conozco, sé todo lo que ha pasado en tu vida, lo que has hecho y lo que otros te han hecho, y yo te quiero, yo te amo, y estoy sentado a tu lado para escucharte. Ahora, tienes razón, si fueran solamente palabras pueden parecer un poco frías, una comunicación desde la distancia, pero en lo que hemos leído se dice que Dios vino a este mundo, que Jesús era Dios venido a este mundo, que vino caminando por ese camino hacia Samaria y estaba cansado. ¿Cómo te imaginas cómo sería un encuentro con Dios? ¿Te imaginas tener que salir al espacio, viajar, cruzar una gran distancia? No, pero la Biblia dice que es al revés. Que Dios fue el que vino a nosotros, que vivió nuestra vida, que sabe lo que es estar muy cansado, sabe lo que es tener sed, sabe lo que es sentirte solo.
Porque Jesús se sienta allí, al lado de ese pozo, se queda allí, no entra al pueblo con sus discípulos. Y la pregunta es ¿por qué? Igual estaba tan cansado que no podía caminar más, quizás. ¿O acaso porque quería hablar en intimidad con alguien que él sabía venía a ese mismo pozo? Y en la distancia vemos que se va acercando una mujer sola, pero viene al mediodía, cargando para coger agua, el peor momento del día, cuando hace calor. O sea, pero vente a la mañana o vente a la tarde. ¿Por qué venir al pleno sol, cuando más te cansa? Nadie más viene a esa hora. Y viene y se acerca y está este hombre ahí sentado y ve que es un judío, encima. Y este hombre se gira y le dice, ¿me das de beber? Y se sorprende. La mujer se sorprende, dice el pasaje, porque los samaritanos y los judíos no se hablaban siquiera. No mantenían ningún tipo de trato. Llevaban siglos enfrentados. Había una hostilidad, un conflicto abierto entre ellos. Y además ese conflicto en parte era por la religión. Christopher Hitchens, en su libro Dios no es bueno, alegato contra la religión, tiene un capítulo al que le puso título La religión lo envenena todo. Y dice lo siguiente, la religión no es diferente al racismo. Ha sido un multiplicador enorme de rencillas y de odios tribales. Y en ese capítulo él hace un paseo por 6 ciudades que todas empiezan por la letra B: Belfast, Bagdad, Beirut, Bombay y Belgrado. En todas ellas, unos han matado a otros en nombre de la religión. Y a todo esto la Biblia dice, sí, tienes razón. La Biblia le dice a este autor ateo, correcto, la religión es peor, porque las tensiones y conflictos en la historia humana surgen cuando vemos a otras personas que son diferentes a nosotros. Eso sería el racismo. Pero la religión es peor, porque si el otro es diferente, pero además hay una cuestión moral por dentro, no podemos evitar la conclusión de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y por lo tanto, hay que ayudarles, entre comillas, que muy pronto se convierte en obligarles a ser mejores de lo que son. Y por lo tanto se potencia el desprecio, se potencia la violencia. Fijaros lo curioso, la religión en principio siempre se presenta como una cosa buena, ¿verdad? Tan pronto se lleva a la práctica, del corazón del ser humano resulta que también surge el mal, el desprecio, la crítica, el conflicto. Pero el problema principal de esta mujer no eran guerras ni religiones, era una cosa mucho más personal. Jesús tiene sed de agua física, pero ella tenía una sed mucho más profunda, más íntima. Tenía un dolor en su alma, un anhelo en su fuero interior, y lo había intentado saciar con el amor de un hombre, al fracasar otro hombre, pero no había funcionado. Después de él vino un tercero y después un cuarto y un quinto. Y la pobre mujer, ¿cuánto ha sufrido? Porque tenemos que acordarnos que en esa sociedad las mujeres no se podían divorciar. Solamente los hombres se podían divorciar de las mujeres. Jesús le dice, si tú supieras quién está hablando contigo y lo que te puede dar, tú le habrías pedido agua viva, agua que brote, como una fuente, ¿no? En medio del desierto, un oasis, ¿no? Cataratas de agua, cuando estamos muriéndonos de sed. Y esta mujer empieza a sentir esa sed. De hecho, esa sed está siempre allí. Intenta no pensar en ello, pero está siempre allí. Esa sed que ha intentado llenar con el amor de un hombre, pero que ha llevado siempre a sufrimiento. ¿Sabéis? En ese tiempo los judíos, los buenos, los rabinos, escribieron una oración diaria que se sigue rezando hasta el día de hoy en el judaísmo conservador. Y dice así, gracias, oh Dios del universo, que no me has hecho gentil
esclavo o mujer. Esto los rabinos y los hombres buenos lo rezaban y lo siguen rezando. Jesús, ¿cómo le trata a esta mujer? Cuando ella dice, pues hombre, si tú eres capaz de darme agua interior para que yo no tenga sed jamás, dámelo. Y Jesús le dice, trae a tu marido. Y ella le dice, yo creo que coge aire y suspira y dice, yo no tengo marido. ¿Y qué le dice Jesús? Primero le cuenta su vida, le dice, has tenido 5 maridos. 5 veces esta pobre mujer ha tenido que pasar por el dolor de escuchar que un hombre le diga, yo no te quiero, yo no te amo, yo no quiero estar contigo, fuera. 5 veces. De tira y pon, de un solo uso, desechable. Y el sinvergüenza que ahora está conviviendo con ella ni siquiera se ha dignado en casarse con ella. Se acuesta con ella, pero casarse. La está usando como una prostituta. Esta es una mujer muy maltratada. ¿Y las mujeres de su tiempo cómo la tratan? ¿Por qué será que viene sola en medio del calor del día a buscar agua? ¿No parece claro que las otras mujeres no querían tenerla? Un escándalo, está viviendo con fulanito. ¿Y Jesús cómo la trata? Él que le dice, eres una mujer inmoral, ¿no? Tampoco le reprocha, no le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no te respetas a ti misma? ¿Cómo permites que te usen y abusen de esta manera? No. ¿Os acordáis lo que le dijo Jesús? Le mira y dice, has dicho la verdad. ¿Qué tipo de mirada creéis que hubo en el rostro de Jesús? ¿Qué tono de voz usó? Este Jesús, si lo avanzas por favor Arturo, ¿realmente machista? El mensaje de Jesús es uno de desprecio a las mujeres. ¿En serio? ¿No has leído cómo Jesús trataba a las mujeres? Ese día su vida es revolucionada. Jesús la llena y ella sale al pueblo rebosando de gozo. ¿Este es un mensaje relevante? Pues si avanzas, por favor, Arturo. Fijaros lo que ha salido en este pasaje. Sí, otra vez más. Han salido guerras, tensiones, el peligro de la religión, la soledad, las dificultades de relación y de género, la soledad de ese vacío interior, la frustración por la insatisfacción de la vida. ¿No? ¿Esto te parece irrelevante? Y Jesús promete llenar ese vacío interior. Dejadme que os dé 2 ejemplos de esta misma semana. El domingo que viene se va a bautizar en nuestra iglesia una mujer y nos contaba el domingo pasado, tenemos un grupo que se reúne en casa y nos estaba contando, ella se convirtió a Jesús, empezó a seguirle a Jesús en la primavera y nos decía que durante el verano perdió el trabajo, después de forma muy inesperada, no lo vio venir y ella nos decía, menos mal que he conocido a Jesús este año, ¿no? Porque si no, para mí el trabajo es muy importante en mi vida. Y tener que vivir esto sin haber conocido antes a Jesús, no sé cómo lo habría podido sobrellevar. Y ahora está tranquila. Ha cambiado. Otra mujer, otra conversación que tuve la semana pasada.
una joven pareja que perdió un niño y hablaba de cómo vivir esa experiencia con Cristo era completamente diferente de pasarlo sin Él. Pasamos todavía por momentos muy difíciles en la vida, pero Cristo nos ofrece vivirlas con vida, con paz, con seguridad, con esperanza, con gozo. Y esta mujer en el pasaje, piensa, bueno, lo que me está hablando este hombre tiene algo que ver con la religión. Y entonces ella empieza a hablar de que si los samaritanos dicen que hay que adorar en este monte, pero los judíos dicen que hay que adorar en ese monte, y Jesús le tiene que decir, no tiene nada que ver con la religión. Porque al final hay diferentes religiones, pero al final todas piensan igual. Hay que adorar allí o hay que adorar allá, pero hay que hacer ciertas cosas. Hay un deber moral, hay una lista de acciones correctas que tenemos que realizar. Hay que ser una buena persona. La lista cambia de una religión a otra, pero la manera de pensar es la misma. Hay que cumplir, hay que obedecer, hay que ser una buena persona. Me dirás, pero yo soy una persona secular, realmente no me interesa la religión, pero piensas igual. La lista es diferente. Es importante cuidar el planeta, la justicia social. Hay que ser tolerante con todo el mundo. La lista es diferente, pero la lista sigue estando. Hay que ser una buena persona. Pero esa forma de pensar no nos libera, no desata ningún poder en nuestras vidas. La realidad es que no nos damos cuenta el poder de lo que nos está sujetando hasta no intentar nadar a contracorriente. Tú puedes estar ahí flotando en un río con la sensación de que el agua no se mueve hasta que intentas nadar en dirección contraria. Tú dirás, esto yo lo dejo cuando quiera, ¿no? Y no estoy hablando de cosas externas, estoy hablando pues, de la crítica hacia otros, un espíritu crítico, los celos, la pornografía o la irritabilidad, si lo puedo decir. Y dices, esto yo cambio cuando quiero, ¿sí? El intentar ser una buena persona tampoco nos libera, porque incluso si logramos mejorar, según nuestra lista, la que sea, por medio de un esfuerzo de autocontrol y de autosuperación, siempre va ligado a otros problemas en la relación con otros. Porque ahora que nosotros nos vemos como mejores, miramos a otros y los vemos peores. Va ligado a la crítica, al orgullo. ¿Te has dado cuenta que personas de una elevada ética suelen ser personas bastante desagradables? ¿Lo habéis notado? Personas que se esfuerzan en ser buenas personas. No son personas atractivas, llenas de gozo y de amor. Esa no es la ruta hacia una vida plena, una vida que bendice a otros, como una fuente en el desierto que provee agua al que está paseando por allí. No es la ruta a saciar nuestra propia sed espiritual de Dios. Y ahí está la clave. ¿Cuál es la solución de Jesús? ¿Cuál es el mensaje central de toda esta Biblia del que estamos hablando? Pues ahí lo tenéis en la pantalla. Darnos cuenta de nuestra sed espiritual, sed de nuestro Creador, añoranza de nuestro hogar, que estamos echando de menos a nuestro Padre. La vida no es solamente dormir, levantarnos, trabajar, comer y dormir otra vez. Falta algo. Tenemos sed. ¿Sabéis? Cuando pasamos mucha sed, podemos llegar al punto cuando ya no sentimos sed. Los perdidos en alta mar, personas mayores también, ya no sienten sed hasta que no vemos el agua y nos damos cuenta. Tenemos sed. Segundo, tenemos que darnos cuenta que como seres humanos no podemos llegar a la fuente, no podemos llegar nosotros a Dios. Le dimos la espalda desde el inicio, pero cortamos la conexión y perdimos la ruta.
No podemos volver. No podemos transformarnos a nosotros mismos. No podemos pagar los platos rotos y mucho menos reparar los platos rotos. Dios, ¿qué nos ofrece? Acercarse. Él a nosotros. Jesús le dijo a esta mujer, si tú supieras quién te está hablando. La Biblia dice que Jesús es Dios mismo, venido a este mundo, viviendo una vida humana, que vino a pagar por nosotros. Entregó su vida por nosotros en la cruz, para pagar por lo que nosotros hemos hecho y ofrece empezar la relación de nuevo. Jesús resucitó para desatar su poder en nuestras vidas, para borrar nuestro pasado, pasar página y hacer posible otra vida. En tercer lugar, dice Jesús, si supieras lo que Dios quiere regalarte y quién está hablando contigo, le pedirías. ¿Pedir qué? Dios, si realmente es posible que tú existes, si realmente es posible que tú hoy mismo, esto que estoy sintiendo, si esto eres tú que me estás hablando, ayúdame. Ayúdame a sentir esa sed. Ayúdame a encontrar la fuente. Señor, perdóname por lo que yo he hecho. Repara lo que otros me han hecho. Y dame esa clase de vida que no he experimentado hasta ahora. Porque en conclusión he querido que supieras que la Biblia es una vía fiable, de hecho es la única vía fiable para escuchar lo que Dios quiere decirte. Y en resumen, ¿qué quiere decirte? En resumen, el mensaje de toda la Biblia es que Dios te dice, yo te conozco, te amo, te quiero. Yo he querido no solamente que esto lo supieras, sino que te parezca maravilloso. Que el Dios del universo se siente a mi lado y me diga, te conozco, sé todo lo que has hecho, sé todo lo que otros te han hecho y te ofrezco una vida mejor, que empieza en esta vida y que sigue para siempre con Él. Y quiero, además, que pidas. Pídele, si Él existe, si Él te está hablando, que te muestre cómo encontrarte con Él. Y que esa sed que no se puede saciar de ninguna otra manera, Él te la sacie. Porque sí, en el siglo XXI sigue teniendo, al igual que en el siglo I, mucho sentido leer y creer en la Biblia. Que el Señor os bendiga. Sin perder el hilo de lo que Andrés nos ha dicho, gracias por el mensaje. Vamos ahora a responder al Señor en oración y vamos a pedirle ayuda. Si alguien en esta mañana necesita beber de agua que el Señor solo nos puede dar, pues pídeselo en esta mañana. Y si estás agradecido y maravillado de que Dios ha querido tener una relación contigo y se ha ofrecido a ti completamente, pues también dale gracias ahora de una forma sencilla, de una forma breve, pero dale gracias al Señor. Así que vamos a orar.